No se escucha, Zaira. No se escucha nada, está con el micro apagado. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos al presente webinar correspondiente a hoy día, martes 12 de abril. El día de hoy tenemos el gratísimo honor de contar con la presencia del doctor Richard Webb. Él es expresidente del Banco Central de Reserva del Perú, director del Instituto del Perú. Él será quien exponga el tema titulado Mirada a la historia y evolución de la agricultura de consumo. Y como moderador nos acompaña el ingeniero Carlos Amat y León. Muchas gracias a ambos por su presencia. Para nuestros participantes, permítanme recordarles que pueden dejar sus preguntas a través de nuestras redes sociales para luego formularlo a nuestro expositor de esta noche. Asimismo, se les recuerda que pueden obtener el certificado de asistencia. Para ello, solamente se necesita registrar sus datos. Turañañaykuna imaynalla allintutakankunapas kunan punchawmi waqmanta tuparikunchis chunkaisqueñu punchawpi kay abril quilla ukhupi kunan punchawmi noqanchis kanka turanchis Richard Webb payqa Banco Central de Reserva institucionpi umalliq kasqa chaymantapis kashan Instituto del Perú institucionpi umallijina paymi kunan punchaw rimaykunqa imaynatataq chaqra tarpukurqan may unay watakunamantaña. Chaymanta, chay rimaypatapi rimaykullanqataq ingeniero Carlos Amat y León. Permítanme presentar a nuestro expositor de esta noche. El doctor Richard Webb Duarte tiene el grado de doctor en Economía de la Universidad de Harvard y magíster y máster en Economía y Geografía de la Universidad St. Andrews en Reino Unido. Fue presidente del Banco Central de Reserva del Perú en 2 periodos. Economista del Banco Mundial y consultor para diversas entidades internacionales. Es socio de Málaga Webb y Asociados. También fue profesor visitante de la Escuela de Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, de la Universidad de Toronto. Además, es importante mencionar que ha sido pionero en el análisis de la pobreza y la distribución del ingreso en el Perú. Y sus campos de interés se extienden a temas de macroeconomía, derecho de propiedad y microfinanzas. Entre sus principales publicaciones figuran Government Policy and the Distribution of Income in Perú, así como otros textos que es de su autoría. Nuestro moderador es el ingeniero Carlos Amat León. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestrías en economía en la Universidad de Iowa, en la Universidad de Wisconsin-Madison. Realizó un doctorado también en Wisconsin, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Fue exministro o ha sido ministro de Agricultura y actualmente es profesor emérito de la Universidad del Pacífico. Nuevamente le reiteramos la más cordial bienvenida. Richard Webb Duarte, Economía, al WIPI, doctor Gina Chasticusca, Harvard Hatun Yachay Wasipi, Ginas Papis Economía, porque muy almimanta ancha yachari Kariaskata. Y maimana Kalkaikunata, ni suncha, paipas pakarichimuska, Chaypi kashan suncha política, el wipi maimana kalpachaykuna, Perú suyunchis paksutimpi, chaytata riki resikuchiska Harvard Hatun Yachay Wasimanta. Ajinayata, ingeniero Carlos Amat y León, payaka chajayak aymata ancha yachari, ingeniero, ajinata chaskikuspa hatun agraria La Molina Yachay Wasimanta, economía niskatapas, maestría Rodríguez Cata. Ahora sí, los dejo con el doctor Richard Webb, la cual cuenta con 35 minutos. Doctor, adelante por favor, lo dejamos a usted. Muchísimas gracias, Zaira. Y muchas gracias a todos los presentes, los que están participando. Estoy muy agradecido de la invitación, porque el tema me entusiasma. Dudé al principio de si yo debería atreverme a hablar de este tema, porque no soy especialista en nada de la agricultura.
sé muy poco directamente de la agricultura y mi mirada a la agricultura es más bien la de ahorita, es la de un economista general y además mirar a la agricultura ahora un historiador. Es más bien la de ahorita, tratando de entender la evolución de la economía peruana historiador como república. Y ahí, sin pensarlo mucho, pensé, bueno, habría que mirar la evolución de las distintas actividades productivas y la que ocupaba la gran mayoría de la población cuando empezó la República, obviamente era la agricultura y sigue siendo un sector que ocupa una proporción grande de nuestra población, pero claro, muchísimo menos que hace 200 años. En todo caso, si uno quiere entender la evolución del país y de su economía como república, que es imprescindible tener una buena idea, un buen conocimiento de cómo ha evolucionado esa agricultura. Y voy a empezar con una lámina, con unos cuantos datos, porque creo que es necesario ver el cuadro global en función de los números principales del tema. O sea, cómo ha evolucionado la agricultura, especialmente la agricultura de alimentos, durante la República. Entonces, si me ayudan a poner la primera lámina. Presente sus láminas, doctor. Sí, aquí estoy viendo ya la primera lámina. ¿Lo están viendo? ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Compartir. En la parte inferior de la pantalla. Sí. Dice compartir pantalla. ¿El copy link? No, en la parte inferior. Acá dice sí, enviar el link. Pero estoy en la... Ingrese por favor a la ventana del Zoom donde estamos reunidos. Regrese nuevamente. ¿Cómo hago eso? Estoy viendo la primera pantalla o la segunda. A ver, nuevamente le recalco. Está en la parte inferior. Mire, a ver. Permítame un segundo, por favor. Doctor, voy a compartir su pantalla, su diapositiva, perdón. Ajá, sí. Solo voy a compartir. ¿Aló? Observa, doctor.
Si no, procedo a compartir. Hola, ¿Aló? hola, ¿Aló? sí. A ver, ahora sí. Vamos, doctor. Ese es su diapositiva. ¿Lo puede visualizar? Sí, estoy viendo la primera lámina. Continúo. Ya, Sí. Bueno, título del reto alimenticio de la República Peruana. Como decía, esto lo estoy mirando como mucho más como economista general y historiador que como un conocedor de la agricultura. Pero creo que es evidente que cualquier país que se lanza a desarrollarse, el primer piso que tiene que construir es su agricultura, la alimentación que va a hacer posible que la población esté en mejor salud, que sobreviva y que tenga capacidad y libertad para dejar la agricultura y dedicarse también a otras actividades que son partes esenciales del desarrollo. Entonces, como decía, la agricultura tiene que ser visto como un primer piso de cualquier proceso de desarrollo económico. Ahora, si vemos la población, que es la preocupación principal de la producción agrícola, aunque podemos, de hecho, exportamos y muchos países exportan y nosotros hemos tenido muy buenas oportunidades, posibilidades de exportación. Sin embargo, la tarea grande, esencial, básica de un sector agrícola en cualquier país es el de alimentar a su propia población. Entonces, punto de partida para ver y analizar el tema, claro, es el tamaño de la población. En 1820, cuando se inicia la República, éramos 1,5 millones de nuevos peruanos que nos lanzamos a ser república. Hoy día somos 31 y casi medio millones. Ha habido un crecimiento extraordinario en el tamaño de la población. Nos sorprende entonces que siempre ha sido una preocupación central la, la necesidad de ir aumentando la producción de alimentos con un crecimiento tan rápido de población, además de que el punto de partida era de enorme pobreza. La gran mayoría de la población peruana hace 200 años vivía en una extrema pobreza. Y el objetivo tiene que haber sido no solo alimentar a cualquier crecimiento de la población, sino además mejorar el volumen y calidad de la alimentación de toda la población. Entonces, mirando retrospectivamente, aquí vemos el reto que significó iniciar esta república. Nadie se imaginaba que la población iba a llegar a ser tan grande, pero sí se imaginaban algún crecimiento de población. Y entonces desde los inicios
la producción de alimentos ha sido una preocupación, una prioridad para la política económica. Ahora, si regresamos y si pudiéramos retrospectivamente ponernos en los zapatos de los primeros peruanos cuando se inicia la República, y si estando en ese inicio habría forma de saber que en 200 años nuestra población podría crecer hasta ser 31 y más millones de peruanos, obviamente hubiera habido una preocupación increíble casi y dificultad para creer. Hubiera parecido imposible llegar a ser y alimentar a tanta gente. Ahora, y si nos imaginamos que se decide igual seguir adelante y va a seguir creciendo la población, y bienvenida a la nueva población, pero tenemos que de alguna forma alimentar a toda esa masa nueva de peruanos. ¿Qué serían los grandes temas que habría que mirar? ¿Cuáles serían los instrumentos esenciales para cumplir con la alimentación de tanta gente? Bueno, podríamos decir que hay 3 posibles instrumentos y uno tendría que ser el aumentar la superficie cultivada. En el año 1821, poquito menos de 500,000 de hectáreas eran cultivadas. El nivel de cultivo ha venido aumentando, no tan rápido, pero llegó a casi triplicarse en los primeros 100 años, hasta 1,5 millones, pero desde 1929, esa fecha está aquí porque es cuando hubo un censo y se sabe más exactamente. Desde esa fecha, hoy día se ha casi triplicado nuevamente hasta más de 4 millones. Es el tamaño de la superficie cultivada según el último censo agropecuario que fue en el 2012. Entonces, aquí ha habido una expansión increíble del tamaño o de la extensión de tierra que se ha incorporado a la agricultura. ¿Quién podría haber hecho todo ese trabajo? O sea, cuando pensamos en la expansión del área cultivada del Perú, lo que más se nos ocurre de inmediato es, bueno, hemos creado importantes irrigaciones en la costa, valles donde había mucho menos área de cultivo antes de las irrigaciones, en algunos casos ninguna. Y entonces ahí se ha venido aumentando el área de superficie para cultivo. También sabemos que especialmente desde más o menos la mitad de este periodo, o sea, desde las primeras décadas del siglo XX, hemos estado incorporando enormes áreas de cultivo en la montaña, la selva. Y eso ha contribuido sustancialmente, claro. Pero nos hubiéramos
ah, eh, desalentado con relación a la posibilidad de aumentar el área de cultivo en la sierra. Aunque un argumento que nos hubiera consolado quizás o animado hubiera sido que cuando empezó la República, en 1821, habían enormes áreas de andenes antes cultivados en la sierra, además de otras áreas que en la sierra que no eran andenes, pero también que habían sido cultivados y ya no estaban siendo cultivados. Es que la población del Perú se había reducido enormemente durante la colonia, de unos aproximadamente, se cree, 6 millones de peruanos a, a poco más de 1 millón y medio. Entonces, antes habían enormes áreas en la sierra cultivadas, tanto andenes como no andenes, que habían dejado de ser cultivadas. Y que entonces durante la primera mitad de la República, digamos del primer siglo de la República, mientras la población se restituía a los niveles que tenía cuando empezó la colonia, desde la conquista, entonces esas tierras quedaron dejados de lado con la reducción de la población y ahora estaban ahí disponibles para ser reincorporadas. Yo he buscado y buscado trabajos de historia y es muy difícil encontrar trabajos que nos permitan ver cómo fue ese proceso. Primero de dejar de usar, más uno puede imaginarse, pero más difícil es imaginar cómo fue el regreso de esas enormes áreas antes cultivadas al cultivo durante el primer siglo de la República. Y hasta más o menos, sí, este año 1929 fue el periodo cuando se recuperó la población que había en el momento de la conquista, se recuperó la población a esos niveles otra vez. Y entonces en ese primer siglo es más fácil al menos imaginar cómo podría haber sido. Qué lástima que es difícil, pero posible que los historiadores van a poder poco a poco ir encontrando casos como en algunos valles, en las comunidades, registros que permitan ver el proceso de reincorporación de muchas de esas áreas. En ese sentido, es interesante notar que hoy, entre 3/4 y la mitad de los andenes que sí eran cultivadas en el momento de la conquista, hoy no están siendo cultivadas, a pesar de la increíble necesidad de tierra que hemos venido teniendo, especialmente los últimos 100 años. Y hay muchos que estudian y buscan y tratan de promover, empujar o ayudar a las autoridades a ayudar a reincorporar muchos andenes que están ahí en la sierra hoy día y no están siendo usados. En todo caso, este proceso de aumento de la superficie agrícola sí, tiene que haber sido más fácil en los primeros 100 años, pero ya a partir de 1929 para acá, vemos que
ha seguido e incluso se ha acelerado la expansión del área cultivada. Y eso, claro, siguiendo la pauta de la aceleración también del crecimiento de la población. Entonces, ahí se vuelve más extraño todavía que en la sierra, en estos últimos 50, 100 años, no se ha regresado a muchos de esos andenes. Y también uno se pregunta, ¿de dónde entonces han salido esas nuevas áreas de cultivo en la sierra? Claro, desde el año 29, en el segundo siglo de la República, la mayor parte de la nueva área que ha entrado en cultivo ha sido en la costa y en la selva. Sin embargo, la sierra también ha aumentado su área de cultivo sin usar los andenes y queda como me parece a mí que es un tema importante para los historiadores de conocer cómo se ha logrado esa reconquista. Especialmente en la primera mitad fue reconquista, pero en el último siglo ha sido, habría que decir, conquista de terrenos. En la costa es muy visible y sabemos lo que se ha hecho, pero es muy poco visible cómo ha sido ese proceso en la sierra. En todo caso, parece que este aumento en el área cultivado ha sido un logro que nadie se imaginaba. Y eso lo ve porque a lo largo de estos 200 años, continuamente uno lee cómo autoridades, historiadores y a veces expertos de agricultura se han venido expresando y repitiendo que en este país tenemos un problema grave de falta de tierras para trabajar y con gran pesimismo en cuanto a la posibilidad de aumentar. Si ponemos de lado entonces por ahora el instrumento del área de cultivo como forma de lograr la necesidad de más alimentos, el otro gran instrumento, claro, es el de aumentar la productividad por cada trabajador como resultado de mejores técnicas productivas, de aprendizaje. Y aquí vemos en esta otra curva, la solución número 2, que la productividad en la agricultura peruana en general se ha multiplicado 10 veces en estos 200 años. O sea, lo que se lograba producir en una hectárea en 1820, hoy día se produce 10 veces más. Entonces, ¿cómo se ha logrado eso? Toda la imagen que tenemos, y creo que mucha de esa imagen es fácil de justificar, es que no somos un país de alta tecnología agrícola, al menos fuera de la costa. En la costa sí, pero la masa del área de cultivo del país todavía está en la sierra y ahora en la selva. Y entonces, ¿cómo es que se ha logrado un aumento tan grande, no solo en la costa, sino en el resto del país también? Ahí habría que mirar, y yo no encuentro
tengo algo de historiador frustrado porque he estado buscando y buscando trabajos que me permitan ver, aunque sea casos específicos, y ojalá hubieran estudios más generales, cómo se han venido introduciendo nuevas semillas, quizás, y mejorando los instrumentos de trabajo, pero el problema del Perú es que tiene una de las geografías más difíciles en el mundo para la agricultura. Aquí, hacer agricultura y desarrollar esta mayor producción ha sido casi sinónimo de una conquista de nuestra geografía. Y esa conquista, en gran parte, ha sido en función de la tecnología de comunicación y de transporte. La tecnología de comunicación y transporte quizás ha sido más importante que la tecnología estrictamente agrícola. Cuando pensamos en desarrollar los rendimientos de una agricultura, el modelo inmediato que se nos presenta es lo que se llama la Revolución Verde, que se ha logrado en muchos países del mundo, incluso países muy pobres, como Pakistán, la India. También mucha revolución verde, o sea, revolución tecnológica, en base a mejores semillas, mejores fertilizantes, mejores técnicas de cultivo. Mucho, sin embargo, ha descansado en las semillas. Entonces, una nueva semilla ha tenido un efecto enorme en países como las que mencioné. Pero en el Perú, no solo cada valle, sino cada 100 metros de cada valle, en la sierra, ciertamente, es un mundo distinto. Y entonces es sumamente difícil hacer una revolución verde en el Perú, porque cada pedacito de tierra tiene distintas necesidades y se presta para una papa diferente o algún otro cultivo en la sierra. Especialmente es el caso de la sierra. Entonces, el cómo se ha logrado este aumento en la productividad tan grande en todo el país, esto necesita, debería ser un tema central para el historiador económico. Ahora, claro, podríamos decir que además de estos dos instrumentos, el de la superficie y el de la productividad, siempre hemos tenido y hemos aprovechado la opción de importar alimentos. Y efectivamente hoy día los alimentos cubren casi la cuarta parte de lo que consumimos. Sin embargo, eso ha sido un complemento y no la solución central de nuestra necesidad de alimentos. Si regresamos al punto de partida, cuando podríamos imaginarnos que alguien nos cuenta que vamos a pasar de ser 1,5 millones a 31 millones. De la preocupación que eso hubiera significado. En realidad, esa preocupación
quizás no se dio en 1820, pero sí se fue dando poco a poco y creciendo poco a poco durante los primeros 100 años. Y llegando ya al segundo siglo, se había vuelto una preocupación enorme. Y porque nadie se imaginaba lograr o tanta nueva superficie de cultivo o tanta productividad. Entonces, nos hubiéramos probablemente si fuéramos nosotros comentando hace 50 años, 80 años, hubiéramos estado completamente de acuerdo con lo que decían, por ejemplo, casi todos los historiadores y muchos de otros que conocían la agricultura opinaban en esos momentos. Uno de los primeros grandes estudios de la agricultura del Perú fue hecho en el año 1877 por un señor Martinet. Fue la primera mirada global a nuestra agricultura, aunque con mucho más énfasis en la costa. Sin embargo, señor Martinet no daba 2 centavos por el futuro de la agricultura de la sierra. Se imaginaba que eso no tenía futuro y que cualquier aumento futuro iba a tener que venir de la costa, pensando en hace 100 años. Hubo un segundo estudio así global de nuestra agricultura que se realizó en el año 1946 por el señor Gerardo Klinge. Son los dos grandes estudios que tenemos en nuestra historia de mirada general a la agricultura. Ahora, Klinge también, ya en el año 46, pero también muy pesimista acerca del futuro de la sierra. También veía muchas posibilidades en la costa y de mejorar la área, expandir área y mejorar los rendimientos, pero no veía futuro en la sierra. Y tampoco hasta esas fechas no se veía mucho futuro en la selva. Un historiador, Emilio Romero, uno de los primeros, unas miradas generales con énfasis en la economía, que escribió la historia del Perú hasta el año 49, se refirió a la agricultura como el problema más grande del Perú. Y que él dijo que él no veía cómo la sierra iba a lograr contribuir significativamente sin muchísimo más fomento, inversiones, empuje del gobierno que le parecía improbable. El historiador Basadre, también pesimista, el Perú no produce lo necesario para alimentarse, dijo. Y que él, en un momento escribió que él estaba seguro que ya se estaba dando una reducción, estábamos retrocediendo en nuestro consumo de calorías y proteínas. Otro experto de nuestra agricultura, mucho más moderno, Luis Paz Silva, pero que ha escrito mucho y vivido mucho el tema como técnico de la agricultura y trabajado en varios cargos oficiales, y de los que más ha tenido una idea más clara de nuestra agricultura por mucho tiempo. Sin embargo, él también no se imaginaba mucha mejora, especialmente en la sierra, y hablaba de que en la sierra teníamos a 2 millones de hectáreas con altos problemas ya de erosión y pérdida de fertilidad,
y era pesimista en cuanto a su recuperación. Y así muchos otros, ya entrando a la segunda mitad del último siglo, sociólogos, economistas, repetían uno tras otro que ya estábamos al borde de una crisis, que incluso algunos hablaban de hambruna y mencionaban cifras que sugerían que estaba reduciéndose la nutrición en el Perú. Y eso ha sido, digamos, la idea central de los que observaban de lejos, ¿no? Desde las universidades, especialmente historiadores. Y sin embargo, quizás porque no iban y caminaban y veían lo que estaba pasando, los observadores más académicos, técnicos acá en Lima, no hemos estado dándonos cuenta, sino hasta muy recientemente es que ya las cifras se han hecho evidentes. De hecho, la población ha crecido a niveles extraordinarios. No solo es que la población ha crecido, la producción de alimentos ha crecido tanto que hoy día con el peruano en promedio consume 3, 4 veces más alimentos que el peruano promedio hace 200 años. O sea que no solo hemos mantenido las necesidades mínimas nutricionales de la población, sino hoy día el peruano en promedio come muchísimo más que hace 200 años. Entonces, al final, cuando he recién visto todas estas cifras, que no había visto yo calculada antes. Entonces, estas cifras me han hecho a mí mucho más real que aquí hay un problema de entendimiento. No conocemos a nuestra agricultura, porque no nos hemos imaginado estos logros. La productividad en esta última lámina, la productividad promedio de cada hectárea en Perú se ha aumentado algo más de 10 veces en 200 años. Y en 100 años se ha doblado. Más que doblado, mucho más. Entonces, me parece que aquí hay un gran vacío entre los economistas e historiadores que deberíamos entender mejor cómo funciona nuestra economía y empezando con la agricultura, que debería ser, digamos, lo más claro y lo más entendido, porque la agricultura no solo ha sido necesario para mantener una población que ha crecido tanto, sino ha sido básico para sacar de la pobreza extrema a la parte de la población que dependía totalmente de su producción agrícola, que era la gran mayoría de la población. Entonces, la única forma de liberar a esa población de su pobreza tenía que ser elevar su capacidad productiva. Y vemos que ha habido un avance extraordinario en ese sentido, a pesar de que sigue habiendo todavía pobreza extrema o niveles todavía de pobreza. Aunque también de otro lado, la buena noticia es que los últimos 20 años hemos estado viviendo creo que revolución poco visible de la agricultura de la sierra en particular. Bueno,
digo eso porque la agricultura de la costa también ha sido una revolución, pero eso ha sido muy invisible, pero no ha sido igualmente visible de la sierra. Y esa es la buena noticia. Gracias por permitirme compartir estos estudios y descubrimientos y preocupaciones con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor Webb, por la excelente y brillante presentación, su exposición. Le agradecemos infinitamente. Vamos a tener la participación de nuestro moderador. Tenemos al ingeniero Luis Amal León, quien nos va a responder. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dialogar con Richard y con ustedes. Es un honor tenerlo a Richard, porque es un ejemplo de amor al país, a pesar de los avatares y experiencias malas, buenas, penosas y grandes. Y ahí está Richard con ese ejemplo de curiosidad, de indagar, de observar, descubrir, que eso es el alma de un investigador. Primero, cariño por el país y el tema que enciende esas emociones, y el rigor científico de observar y tratar de establecer hechos verificables y rastrear esa información para sacar conclusiones. Entonces, lo que hemos escuchado, Richard, es un ejemplo de eso. Entonces, el problema central de la presentación es la importancia que tiene en una sociedad la alimentación como primer piso, como dice Richard, para discutir después. Pero sí, la alimentación es uno de los grandes objetivos de cualquier sociedad y que hasta ahora en las más modernas y en nuestro país, en promedio, el 56% de los hogares, su gasto va a alimentación. En las partes de ingresos altos, en Lima metropolitana, está en 36%, pero sigue siendo el gasto más importante de una familia es la alimentación. Y obviamente en la zona rural, el 66% del gasto de los hogares es reproducción biológica de esas personas y por eso tiene que alimentarse, si no, no hay reproducción biológica. Y esa es una de las primeras exigencias para vivir. Dicho eso, creo que lo que nos invita a esta actitud de vida, de curiosidad y de entrega a descubrir y conocer y compartir esos conocimientos para invitar a seguir observando y a través de la discusión y de los diferentes ángulos y experiencias podamos enriquecer el conocimiento de nuestro país. Yo de esto, motivado por esa actitud de Richard, una actitud de vida es poner algunos puntos importantes para formar nuestros propios investigadores y universitarios o ciudadanos de nuestro país, en primaria, secundaria, obviamente universidad, no de especialidades, sino todos los universitarios, compartir una visión de los fundamentos de la sociedad peruana. Entonces, la primera es, y por eso Dan Richard estudió en su máster geografía, y él cuando habla de geografía también se emociona, es descubrir la originalidad, singularidad de nuestro territorio. Somos el 0.7% de la superficie del globo. Sin embargo, en este territorio tan pequeño del globo, ya hubo un científico a propósito del cambio climático que pidió que si hay un país que hay que conservar, es este Perú, donde está en este territorio, porque de haber un cataclismo mundial,
se puede reproducir toda la biología desde la biodiversidad de Perú. Y esa es la responsabilidad de nosotros y de las próximas generaciones. ¿Y por qué? Por las características tan especiales del territorio, donde tenemos diferentes dimensiones para ver el territorio. Latitud del Ecuador, estamos en el trópico, pero también hay una gran variación de longitud. Si uno está ubicado hacia el Pacífico o está ubicado en la longitud más al este, mirando a la Amazonía. En la misma longitud, pero en diferentes ubicaciones hacia mirando el este o hacia el oeste, son dos mundos aparte. Por ejemplo, Arequipa está la tercera es altitud, sustantiva la altitud para configurar ecosistemas. Y así tenemos que por razones a la misma altitud como Cusco y Machu Picchu, Arequipa y Machu Picchu, 2.300 metros sobre el nivel del mar, por estar en longitudes diferentes, tenemos la cabecera de Atacama, que es donde está Arequipa, que es un oasis, y a esa misma altitud, por estar en la longitud este, tenemos Machu Picchu con arriba de 3.000 milímetros de precipitación, pero con otras estacionalidades de humedad a lo largo del año y de temperatura. Entonces vean longitud, latitud, altitud, pero no solamente eso, sino una cosa provocando la discusión a futuro, es donde uno esté ubicado en latitud, longitud, altitud, es con qué, entonces somos laderas por los Andes, por la montaña, país de montañas tropicales, con qué ángulo y con qué dirección a la trayectoria del Sol. ¿Por qué? Porque es importantísimo en la función de producción agrícola, no solamente los factores de producción, capital, conocimiento, tecnología y fuerza laboral, y gestión, organización, sino, y que eso no hasta ahora en los niveles científicos del Perú y del mundo no está suficientemente revelado, donde nuestro país es fundamental, es cantidad de energía solar y calidad de esa energía, si es la mayor cantidad de horas de intensidad de energía solar de la mañana, rayos ultravioletas, o la mayor cantidad de horas sol de energía es en la tarde, que es infrarrojo. ¿Por qué? Porque la energía solar es la fotosíntesis. Y cuando se tiene mayor cantidad de horas de sol con mayor intensidad del espectro, la productividad es sustancialmente estadística, significativamente estadística, hay diferenciación de rendimientos y no solamente eso, sino calidad del producto, no en sus nutrientes, sino también en sus sabores, por la concentración del BRICS, de cantidad de azúcares que hay en el producto. Pues no solamente eso, sino en el periodo vegetativo, si es de 7 meses o de 5 meses, que eso implica 2 o 3 cosechas al año o solamente una. O si es de acuerdo dónde está localizada esa chacra, si es un suelo pedregoso o calcáreo o arcilloso o arenoso, que da la capacidad de retención de agua o de refracción de esa energía solar de la noche a la mañana. Vean ustedes toda esta complejidad. Y esa complejidad la tenemos en Moray. Ahí John Earls, que estuvo un año poniendo termómetros en todos los andenes de Moray, que son círculos concéntricos, tuvo la precisión científica de concluir que había estadísticamente significativa diferencia según el nivel de andén y dos, lo más importante, según el ángulo al sol, sol de mañana o sol de tarde. Y eso, Moray, es el gran laboratorio pre-Inca e Inca. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Investigar qué variedad de maíz o de papa le hacía a cada nicho
por altitud y por dirección al sol, qué tipo de pendiente. Y también obviamente por calidad y tipo de suelo. Y el entorno de esas chacras en términos de arbustos o de piedras, que genera ecosistemas muy complejos próximos a la chacra. Otra tercera dimensión es, y sigo con la actitud de Richard, coger la posta y proyectar más dimensiones de análisis, es obviamente la mega diversidad de ecosistemas por estos parámetros geográficos, latitud, longitud, altitud, pendiente y ángulo al sol y cantidad y tipo de suelo y entorno de la chacra, si es entorno arbustivo o pedregoso, y calidad del suelo, si es granítico o es arenisco o es arcilloso. Todas esas variables caen en la chacra y el agricultores tradicionales durante 14.000 años es en la noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, observar, método científico que siempre Richard nos invita a observar con rigor más allá de ideologías o de sentimientos o resentimientos o antipatías. El ejemplo de Richard es ir a lo fáctico, observar, constatar, verificar y concluir y repreguntar. En esa invitación de Richard, porque fue nuestro profesor en los años 60 cuando recién llegó, estoy hablando de la primera profesión de economía de La Molina, estaba hablando del año 62, 63. En fin, entonces, a los que nos escuchan y a los que, como está grabado, a los que van a visualizar a futuro esta charla, invitarlos a esa actitud de rigor y de cariño y de inquietud, de ver, observar, constatar y no limitarse a prejuicios o teorías preconcebidas. Entonces, para terminar estas reflexiones en términos de biodiversidad, tenemos un país donde hay tal diversidad de ecosistemas cuya expresión es la diversidad biológica. Entonces, el punto que nos enseñó Moray es la frenética, desesperada inquietud de ver qué mapa genético, qué variedad de maíz o qué variedad de papa, qué mapa genético corresponde a este ecosistema de temperaturas y precipitaciones y a lo largo de la estacionalidad del caminar del sol, que son los 12 meses del año. Porque cada día es diferente, cada mes es diferente y cada ciclo anual también es diferente. Y por eso que la observación astronómica es tan importante, no solamente para marcar el tiempo, sino para ver qué tipo de tiempo viene en términos de humedad, año seco o año lluvioso o lo que fuera, para ver cómo combino esa diversidad de plantas en asociación, para ver cómo proyecto mi chakra. Entonces, no es el cultivo de papa, de maíz amiláceo, de maíz amarillo, no son productos, es canasta o huerto de una gran diversidad de plantas que hay en una misma chacra. Y eso entonces no es hectárea agrícola, es ecosistemas donde tenemos que estar concentrados. Y no es agricultura, sino agricultor, y el agricultor es cultura, y esa cultura del agricultor es manera de ser en este territorio, es cultural. No soy agricultor, soy como soy en este territorio. Y por eso estoy tan vinculado a estas montañas y que las tengo que querer, observar y observar y observar para ver cómo se refleja el crecimiento de la canasta de plantas, no de un cultivo. Entonces tenemos manejo de diversidad, sí, pero más complejo. Manejo de complejidad, que es la asociación de diferentes cultivos durante el año
y en cada nicho ecológico son redes de cultivos, de asociaciones que van variando según las predicciones de temperatura o humedad que viene con la observación astronómica. Vean ustedes esa complejidad. Vean ustedes esa complejidad. Termino con los datos de que sociedades agrarias, culturas agrarias vinculadas a su territorio y a sus estrellas, no hay ruina arqueológica del Perú de los últimos 14.000 años donde no se vean marcadores astronómicos por la desesperación para marcar el caminar del Sol. Y ya no hablo de Chanquillo, hablo hasta Machu Picchu. Entonces, de esas sociedades que hay una implosión, Richard dice 6 millones de habitantes, David Cook tiene hipótesis de 6, 8 a 12 millones de habitantes en lo que es los Andes centrales, Ecuador, Perú y parte de Bolivia. Pero esta densidad de población cayó en un siglo de 6 o 8 o 12 millones a ese dato que nos das de 1.2 o 1.21. Entonces, vemos que la capacidad de creación y capitalización en andenerías, en terrazas y en manejo de todas esas laderas, estamos hablando que hay 14.000 años que estuvieron ahí, llegaron a 6 o 12 millones de habitantes y se contrajo en 60, 70 millones, de años, se contrajo al dato que tú has observado de 1.4 millones o cuando San Martín entró a Perú y Bolívar, era un país de 1.7 millones. Entonces, la recuperación de sociedad vía población y recuperación de conocimientos, obviamente teníamos un stock de capital productivo y de conocimiento que ha servido para explicar a mayor población, mayor demanda de consumo de alimentos y siempre en la hipótesis que trabajamos en los 67, 68 con ese estudio de oferta y demanda, era que la oferta en el Perú sigue a la demanda. Hay más población, consume más y la oferta responde a ese incremento de población. Pues estas son las reflexiones que quería compartir. Y gracias, Richard, por esta, no solamente conocimiento, sino por esa actitud en la vida para compartir con tus compañeros. Muchas gracias, ingeniero Carlos Amat y Leo, por su participación. Finalmente, vamos a invitar al señor Giovanni Bonfiglio. Él es investigador del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres. 3 minutos, por favor, a razones de tiempo. Quisiéramos escucharlo muchísimo más y hay muchísimo que conversar. 3 minutos, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En realidad yo no tengo mucho que agregar a lo que ha dicho Richard. Yo no he participado del estudio que él está llevando a cabo. Es un tema que estamos conversando, lo conversamos bastante. Y yo también, como dice Carlos Amat, aprecio bastante la actitud de investigación, la curiosidad y sobre todo el hecho de ir contra la corriente, ¿no? De cuestionar ideas preconcebidas, ¿no? En eso lo apoyamos a Richard en el instituto y nada, creo que no tengo nada más que agregar en ese sentido. Los trabajos adicionales que hacemos nosotros tienen que ver más con tema de asociatividad y casos específicos de desarrollo en la sierra que hemos hecho en los últimos años, que también nos han ilustrado, ¿no? Quiero decir que la actitud de investigación de Richard no solamente es de gabinete, también es de terreno, ¿no? Con él hemos viajado a diversas regiones del país y esto creo que complementa bastante la investigación en gabinete, el uso de datos estadísticos desde el punto de vista económico. También hay una preocupación de observación en el campo. Bueno, es lo único que quisiera decir y podría decir, no puedo aportar más
desde el punto de vista de análisis económico. Muchas gracias. Gracias a usted por su presencia. Estamos muy agradecidos a nombre de Agromin. Ahora vamos a proceder con las preguntas del público. Tenemos una pregunta, doctor Richard. ¿Qué recomendaciones le haría usted al gobierno del presidente Pedro Castillo para que la segunda reforma agraria funcione? ¿Se me escucha? ¿Estoy conectado? Adelante, doctor, lo estamos escuchando. Sí. Bueno, yo sugeriría que no se olviden primero de esa masa de peruanos que deberían tener la primera prioridad de la atención de cualquier gobierno nacional y local, pero que es fácil de olvidar porque sus necesidades son son menos inmediatas, menos políticas y mucho más cuestiones de apoyo a través del tiempo con capital, infraestructura, y que son cosas que se desarrollan, y enseñanza, acceso a información, etcétera. Todas son cosas que son como las vitaminas que va absorbiendo un cuerpo y que se está desarrollándose gradualmente, ¿no? Y no son muy dramáticos ni se ven sus resultados muy rápido. Entonces es muy fácil ponerlos en segundo plano o ponerlos de lado temporalmente, y eso ha pasado con gobierno tras gobierno tras gobierno. Y hasta ahora se ha escuchado muy poco de iniciativas que le den un giro a la actitud del gobierno para ser más proactivo y también más paciente y menos espectacular quizás, menos politiquero. Todo eso creo que es parte de realmente priorizar y ser un mejor apoyo de ese agro de lo que hemos tenido. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una consulta, una pregunta más. Me parece interesante su análisis de la agricultura, refiriéndose a la historia y que se destaque en los últimos años la contribución de la sierra, donde el mayor número de productores son pequeños, que contribuyen con más del 80% de alimentos que se consumen en el Perú. Mi pregunta, ¿cómo hacemos con el uso de la tecnología pueda incrementarse cifras precisas y reales sobre el área cultivada, volumen, porque nuestras cifras siguen siendo globales? Por ejemplo, papa es solo papa, no se tiene información por variedad. Me preguntaré, dice, área cultivada de papa amarilla Tumbay y volumen de producción anual, ¿no hay? ¿Cómo tenemos cifras reales? Me parece excelente la pregunta y la sugerencia que implica. Efectivamente, creo que es un vacío, y eso de producir simplemente toneladas de papa sin tener en cuenta las enormes diferencias y necesidades de las distintas papas. Y así con todos los cultivos. Yo creo que ese tipo de información no sería tan difícil, técnicamente al menos, sí un gasto en un esfuerzo, pero ahora con
todas las formas de comunicación modernas que hay, debería ser posible lograr algo así cuando hace 30 años hubiera sido casi imposible, ¿no? El de recibir información más rápidamente, más exactamente de una gran parte de la población para tener ese detalle de información. Es como incluso para mandarle una carta de sugerencia al Instituto Nacional de Estadística para ver si no, aunque esto sería más un encargo para el mismo Ministerio de Agricultura. Gracias. Gracias, doctor. Estamos muy agradecidos con la participación de cada uno de ustedes, Richard Webb, el ingeniero Carlos Amadileo y por supuesto el señor Giovanni Bonfiglio, perdone la pronunciación de su apellido. Muchísimas gracias por su participación, estamos muy agradecidos por ello. Agradecemos al ingeniero Richard por su brillante exposición, quien de manera didáctica nos ha mostrado la historia y evolución de la agricultura de consumo. Bueno, finalmente, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Culminando la conferencia de este día, deseamos agradecer a todos los asistentes quienes nos han acompañado en este webinar y los esperamos el próximo martes 19 de abril, siempre a las 8 de la noche. Achamunasta Runamasicuna, Yupuni Watukamunkichis, Tukaiguaña, Tuparisunchis, Haika, martes Punchauta, Chunka Escuño, Punchau Abril Kiriata, Pusajani, Tutayaykuita, Zapa, martes Punchau Kunajina. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao. Buenas noches.